personajes, música, animes e imágenes no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Con agilidad se desplazó de rama en rama, atrayendo a las peligrosas bestias arácnidas en su dirección, alejándolas lo más lejos posible del remolque, manteniendo una velocidad estable para que éstas no le perdiesen de vista y buscaran una presa menos desafiante y ágil. No obstante, sabía que no podía mantenerse así por mucho tiempo, debido a que estaba expuesto a que los mercenarios que los perseguían pudiesen encontrarlo por su ki, algo bastante problemático pero que tarde o temprano resolvería de una manera u otra. Sus principales objetivos ahora mismo era encontrar el nido y acabar con la reina de las Dridas, ya que así lograría que éstas se dispersasen al no tener una que actuase como receptor. Una vez hecho eso se volverían feroces y atacarían lo primero que estuviese cerca, y debido a su naturaleza dominante y territorial, se matarían entre ellas. Esto es extraño, su comportamiento no es normal, la posición en la que se encontraban y cómo empezaron a rodear el remolque, estaban demasiado coordinadas. No entiendo cómo es posible que me haya encontrado esta cantidad tan cerca de la carretera, normalmente no se alejan tanto de su territorio, y ese tamaño indica que ya están en la etapa adulta, no deberían estar juntas y mucho menos colaborando para atacar en la carretera. Si mi investigación es correcta, su madriguera debería estar en los lugares más profundos y húmedos de este bosque, como las cuevas terrestres y submarinas. Pensó Goku analizando el extraño comportamiento de las Dridas, pareciéndole esta situación cada vez más extraña. Mientras seguía avanzando ágilmente por las ramas y analizaba en su mente lo sucedido, fue sacado repentinamente de su análisis por los repentinos pitidos del radar del dragón, que yacía cómodamente oculto en su doji. Se ha detectado una esfera en las proximidades. La voz robótica de la IA se hizo presente, tomando por sorpresa a Goku, informándole de la localización del objeto mágico en cuestión, cuyo objetivo de localizarlos todos y reunirlos era el motivo de su viaje, o al menos uno de ellos. Metiendo su mano en su doji y sacaría el radar, el cual seguía emitiendo los pitidos de alerta, mostrando en su pantalla la localización exacta de dicha esfera, la cual se mostraba en la forma de un punto brillante a una decena de kilómetros lejos de su posición. Si bien la chica no le había enseñado cómo funcionaba el radar, pudo entender perfectamente su funcionamiento gracias a la simpleza de este, pues tampoco era un dispositivo tan difícil de manejar, teniendo experiencia previa con otros aunque no tan vistosos y ni avanzados como este. La esfera se encuentra a unos 10.6 kilómetros al sur. Le recomiendo tomar precauciones en el trayecto al lugar de su localización. Detecto vida hostil en las cercanías, informó la IA, y tal análisis del área a su alrededor fue completamente acertado al escuchar con su super sentido del oído, lo que hizo pensar al pelipunta que este dispositivo podría detectar más cosas además de las esferas. Pensando en un plan para acortar su estadía en este lugar, una idea vendría a su mente. Utilizando su habilidad de clonación hizo aparecer uno de estos, pero lejos del alcance de la vista de las criaturas que lo perseguían para no intentar confundirlas, y así al haber memorizado la localización de la esfera podría encontrarla rápidamente, ya que al estar fuera del remolque, los mercenarios que anteriormente los atacaron podrían alcanzarlos con mayor eficiencia y rapidez. ¿Tú eres el robot del remolque de Bulma? ¿Qué estás haciendo en este radar?, preguntó curioso al ver de dónde procedía la voz, no esperando que la IA del remolque estuviese en el radar. Señor Son, no soy una simple IA de remolque, me encuentro en cada dispositivo de la corporación Cápsula, le agradecería que no me catalogue de una manera tan banal como esa, contestó, pudiendo notarse cierta molestia en sus palabras, algo extraño en un ser carente de emociones como la ira. Oh, ya veo, respondió un tanto sorprendido al haber escuchado cierta molestia en la voz de la IA, que, aunque fuese estoicamente robótica, notó aquel sentimiento del que debía carecer al no ser un ser humano o un ser vivo en general, mientras siguió avanzando camino al nido de las Dridas, guiándose gracias a la niebla que permanecía presente en toda el área. Se percató que la densidad de esta aumentaba conforme se adentraba más y más en las profundidades del bosque. Y entonces apareció encima del techo del remolque y se las llevó. Fue bastante raro lo que hizo, imitó el llamado de una Drida reina con su boca para atraerlas, otra persona las habría enfrentado o simplemente hubiera huido. Explicó lo que había presenciado mientras esperaba la respuesta de su líder, la cual escuchaba todo lo que había sucedido previo a su llegada. Esta no respondería, pues aún escuchando el relato de su compañera, toda su atención se la llevaba su viejo revólver, el cual estaba rearmando, pieza por pieza, después de haberle dado su necesario mantenimiento, para que el mismo estuviese en su óptimo funcionamiento. ¿Sucede algo, jefa?,
Preguntó al no obtener respuesta alguna por parte de esta, al verla pensativa, mientras limpiaba con sumo cuidado el arma que previamente había usado para matar a un peligroso líder de una banda rival, un arma que, aunque fuera muy vieja, al menos en lo que a época se refiere, se notaba el gran aprecio que tenía por la misma, y según lo poco que sabía sobre esta, es que había sido un regalo de alguien muy especial para ella. No pasa nada, Amy, solo estaba pensando en algo, respondió con voz suave y calmada, terminando de montar su arma completamente, la cual una vez lista tomó, y apuntó varias veces en una dirección al azar para presionar el gatillo varias veces, y escuchar los clics de esta y confirmar el correcto montaje de cada pieza con el perfecto funcionamiento de su arma. Ese chico, el que se llevó las bridas, ¿sabes en qué dirección se fue? Preguntó enfundando su arma mientras esperaba la respuesta de su subordinada. Se fue al noreste, creo que piensa deshacerse de las bridas para reunirse más adelante con la chica que se encuentra dentro del remolque, ella era quien conducía, así que es posible que el remolque sea suyo y que el chico la esté acompañando, vi que le dio algo antes de que reapareciese afuera del remolque, creo que usa algún tipo de magia. Explicó esta vez más detalladamente, lo que había presenciado. Jeje, esos ojos tuyos son muy útiles, dijo con una media sonrisa, avergonzando a la chica quien rascó su cabeza, algo sonrojada. Así que nos enfrentamos a un mago, quizás un aventurero experimentado con un gran conocimiento sobre este lugar y a su posible contratista, tendremos que tener mucho cuidado, los magos son peligrosos en especial este, que parece poseer magia de alteración. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión, jefa? Es verdad que uso magia, pero el truco que utilizó para aparecer es muy sencillo, no es algo tan difícil de aprender para un mago o un hechicero, cuestionó tal afirmación, y de cómo podía estar tan segura de haber llegado a esa conclusión, basándose en algo tan básico y simple. Es muy sencillo, Speedy, piénsalo, porque crees que no las enfrento allí mismo, es un mago, para él hubiese sido muy fácil acabar con todas en ese lugar sin necesidad de llevárselas a otra parte, ¿no crees que eso hubiese sido más sencillo que alejarlas del remolque? Ahora que lo dices, las bridas, además de sus potentes telas, tienen un veneno corrosivo que podría derretir el acero con facilidad, además de una gran fuerza en sus mandíbulas, ¿acaso él lo sabía? Se cuestionó a sí misma, dándose cuenta como todo ahora cobraba más sentido, y de que una de las víctimas de su pequeña trampa tenía experiencia con las salvajes criaturas de este lugar. Exacto, ese chico, quien quiera que sea, no es la primera vez que se enfrenta a una druida blanca, además de la dirección en la que se fue, demuestra que tiene un amplio conocimiento de cómo tratar con estas, el protocolo para los aventureros expertos indica que nunca deben desviarse de una ruta establecida por el gremio, lo que me hace pensar que sabe perfectamente a dónde se dirige y lo que planea hacer con ellas. Al acordarse de algo de suma importancia, Amy dejaría una risita nerviosa, llamando la atención de la rubia, quien la observó rascarse su cabeza, notando que su subordinada había pasado algo por alto. ¿Qué sucede, Speedy? Preguntó intentando averiguar a qué venía este repentino comportamiento. Jefa, creo que metí la pata. Contestó con una sonrisa nerviosa. A lo que la rubia arquearía una ceja en señal de confusión. El húmedo entorno se notaba cada vez más cerca, y a través de la densa niebla pudo trasladarse con gran facilidad, pues sus sentidos sobrehumanos le otorgaban la habilidad para observar todo con mucha más claridad, desde la más densa neblina, hasta la más absoluta oscuridad. Tal era así lo mucho que se habían desarrollado todos y cada uno de sus 5 sentidos, que en este momento le daba una increíble ventaja para poder desplazarse con la mayor eficiencia posible. No obstante, este no era ni de lejos el límite de sus capacidades, pues gozaba de otros 2 supersentidos y otras habilidades que aún permanecían ocultas en lo más profundo de su mente, donde junto a una absurda cantidad de técnicas y conocimientos yacían olvidadas de momento, gracias a ese sello que había suprimido sus habilidades casi en su totalidad, impuesto por una deidad temerosa de su poder y que para mala suerte de este último, sin saberlo, su sello se debilitaba a cada segundo, mostrándole noche tras noche en cada uno de sus sueños, aquellas habilidades que una vez aprendió a lo largo de varios años. Pese a lo mucho que había avanzado y el conocimiento que tenía sobre gran parte de este lugar conocido como el Bosque de la Bruma, ya debía haber llegado al nido de las druidas, el lugar era el indicado, tenía el espacio suficiente para una cueva subterránea, pero por más que sus ojos le dejaran reconocer lo que en la lejanía estuviese, no hubo cueva o madriguera alguna en la cual pudiese encontrar dicho nido donde pretendía deshacerse de las molestas criaturas arácnidas.
Fastidiado no tuvo de otra que seguir avanzando y su traslado por este lugar se siguió prolongando, algo que no debía permitirse, pues de seguir así las Dridas optarían por buscar otra presa y todo lo que habría hecho no habría servido para nada, por lo tanto ya estando lo suficientemente alejado del remolque para que Bulma ya hubiese escapado, acabaría aquí mismo con todas, aunque le pareciese un gran desperdicio, pues como él mismo había dicho anteriormente, encontrarse a tales criaturas era una rareza de ocasión. Viendo su oportunidad cuando llegó a un pequeño terreno con un entorno bastante distinto al resto, pareciendo que estaba siendo habitado por alguien, ya que al observar a su alrededor vio la hierba podada y varios troncos cortados de una manera tan perfecta que parecía haber sido hecho con la intención de convertirlo en un mueble o quizá algo más. Pensando en una estrategia para encargarse de todas rápidamente, aumentaría su velocidad aprovechando que era más rápido que las Dridas y descender de los árboles hacia el amplio terreno que se encontraba abajo y utilizar su báculo aprovechando que los árboles no obstaculizarían su ataque, las aplastaría a todas de un golpe. Con su estrategia bien planteada, se puso manos a la obra, pero cualquier cosa que tuviese planeada, se vio interrumpida cuando lo que pareció ser un destello plateado, destrozó a todas y cada una de las Dridas a una velocidad tal monstruosa que incluso el sonido de los cortes, los chillidos de las criaturas e incluso el silbido del viento quedaron enmudecidos, mientras que éstas eran masacradas brutalmente, convertidas en una lluvia de carne picada, antes de que siquiera supiesen qué estaba pasando. Con cada desplazamiento dejando tras de sí una estela plateada semitransparente como si fuese la cola de un cometa, sea lo que fuese aquel destello continuó cortando una y otra vez a las Dridas, pintando de morado y verde los árboles y arbustos más cercanos con la sangre y el veneno de estas. Una vez se detuvo, lo poco que quedó de las Dridas cayeron al suelo haciendo un sonido grotesco, el olor repugnante de estas inundó su sentido del olfato, catalogando Goku aquel olor cuanto menos vomitivo, aún más para él cuyo sentido del olfato estaba súper desarrollado. Con ese problema resuelto, otro ocuparía su lugar, siendo este el de encargarse de quien fuera que hubiese acabado con las Dridas, en el caso de que probablemente llegase a ser un enemigo. El zigzagueante destello plateado terminó por impactar en el tronco, y lejos de crear un cráter por la ridícula velocidad a la que se desplazaba, su aterrizaje fue tan delicado que apenas movió la hierba a su alrededor, con la luz plateada desapareciendo pocos segundos después, se mostraría frente a él la verdadera forma de quien era poseedor de tal habilidad. Una chica vestida con un traje de colegiala de color negro, cuyos cabellos y ojos reflejaban los mismos colores plateados del rastro que dejaba aquel destello con cada uno de sus movimientos, en guardia y con un filoso kunai en una de sus manos, la chica observó a Goku con el ceño fruncido. Sin mediar palabra o tan siquiera presentarse, la albina arremetió contra de Goku, quien se vio obligado a defenderse del repentino ataque. Era rápida, y la ausencia del sonido en sus movimientos dejaba notar que la superaba con creces la velocidad del mismo. La agilidad y flexibilidad en sus movimientos eran propias de un ninja, y el poco esfuerzo que empleó para acabar con las Dridas, y cortar su exoesqueleto tan duro como el acero, eran como un alarde, una demostración, y una advertencia de que las habilidades que había presenciado cuando las masacró, no eran ni siquiera una ínfima parte de sus verdaderas capacidades. Quizá, solo quizá este sería el momento perfecto para comprobar cuánto había avanzado en estos últimos 3 años de duro entrenamiento. La mayoría de las criaturas del Monte Paoz y del Bosque de la Bruma habían sido grandes sujetos de prueba para sus habilidades, pero más pronto que tarde dejaron de ser un reto para él, pues en tan solo un año de constantes enfrentamientos con todo lo que pudo encontrar Monte Paoz, ya poco o nada podían hacer contra él, y aunque intentó adentrarse más en los recónditos más desconocidos de aquel monte perdido de la mano de Dios, tenía muy poco tiempo para hacerlo, pues entre los estudios y el entrenamiento diario para perfeccionar sus técnicas, tenía su agenda en una constante rutina de la cual poco podría hacer para no afectar negativamente su entrenamiento. No fue solo hasta unos meses más tarde en el que ya había desarrollado al máximo la capacidad de la mayoría de las técnicas que conocía, que esos extraños sueños empezaron a hacerse presentes cada noche, limitando más su tiempo libre. Fue entonces en uno de esos días de meditación para calmar su mente cuando algo se le ocurrió, una idea brillante, que resolvería su limitado tiempo, de una vez por todas.
Una idea la cual constaba de perfeccionar su técnica más útil en ese momento, la primera que se le apareció en aquel sueño, la técnica de clonación, que más que una técnica parecía más algo propio de él, pues lo que estaba escrito en aquel pergamino lleno de palabras inentendibles a las que tardó en encontrar su significado para poder traducirlas fue una pesadilla, no tanto por el aprendizaje en sí, sino por la muy limitada cantidad de recursos para acceder a ese tipo de conocimiento, ya que debía estudiar por su cuenta al no tener la remuneración económica para permitirse acceder a una educación mínimamente decente, encontrando en aquel rasgado pergamino la técnica a medias, que describía ambiguamente el proceso para realizarse adecuadamente, siendo el trabajo adivinar el resto de la técnica en toda una odisea de prueba y fallo. Siendo el largo período de 6 meses, cuando por fin pudo lograrlo, completar el rompecabezas que era hacerla funcionar, donde por fin pudo empezar a sacarle provecho, y aunque odiaba ese sentimiento de ansia de combate sin sentido, ahora podría soltarse un poco y dejarse llevar por ese sentimiento que tanto odiaba. Como si el propio entorno que les rodeaba fuera consciente de lo que estaría a punto de iniciarse, el viento silbó con fuerza desprendiendo una hoja de la rama de un árbol, que al hacer contacto con el suelo, dio comienzo a la contienda, con ambos moviéndose tan rápido, que frente a los ojos de los roedores cercanos, que les observaban desde la lejanía, se volvieron completamente invisibles, siendo solo el sonido de metálico de sus armas y de sus golpes que se repetían como una constante, lo que atestiguaba que se estaba generando un combate. Las constantes ondas de choque agitaban el viento de manera violenta, expulsando grandes ráfagas de aire con cada impacto de sus golpes, afectando cada vez más los alrededores. Una última onda de choque se precipitó más poderosa que todas las anteriores y el área que les rodeaba se vio afectada en su totalidad, mostrándose como daño colateral debido al intenso combate. Después de un hipersónico intercambio de golpes, las figuras de ambos reaparecieron, con estos chocando sus antebrazos intentando anteponer su fuerza física sobre el otro, retrocediendo ambos de un salto, tomando cierta distancia, dándose unos pocos segundos para analizarse mutuamente, y planear una estrategia. ¿Quién eres? ¿Por qué me estás atacando?, preguntó Goku intentando saber la identidad de su atacante y la razón de que pretendía al atacarle sin razón. No obstante, no hubo respuesta alguna por parte de la chica, quien, empeñada en continuar con el combate, y para sorpresa de Goku, imbuyó su cuerpo en una extraña energía plateada la cual recorrió por todo su cuerpo hasta formarse una especie de aura alrededor de sí misma, expulsando una poderosa energía que parecía ondearse de manera extraña, emitiendo una sensación muy diferente a la que conocía. Aunque no podía sentir el ki, el calor que éste emitía era suficiente para saber cuándo éste se manifestaba de forma física, pero la diferencia visual de este, más la sensación fría que emitía, contrastaba con la conocida energía vital, empezando a sospechar de algo, pero tenía que asegurarse antes de sacar conclusiones precipitadas. En un instante la fuerza y la velocidad de la albina aumentaron de golpe, comenzando a superar progresivamente las habilidades físicas de Goku, y con cada segundo la ventaja de la chica sobre el pelipunta se hacía cada vez más evidente, empezando a lanzarle golpes, los cuales Goku apenas podía esquivar, siendo únicamente la experiencia de combate, instinto y su superioridad en artes marciales lo que lo mantenía a salvo de los fatales golpes de la albina, evitando con maestría los ataques precisos que iban dirigidos a sus puntos vitales, intentando bloquearlos o redirigirlos a otra partes del cuerpo para evitar los peores daños posibles, que lo dejasen imposibilitado para el combate. Cada vez que desviaba los ataques con sus antebrazos, codos o con el revés de sus manos, el estilo de combate de Albina cambiaba ligeramente, pasando de golpear con sus puños a usar sus dedos, los cuales impactaban con casi la misma fuerza, alterando de manera muy inteligente sus ataques de pesados y fuertes a rápidos y precisos, siendo más difícil de esquivar estos últimos, debido al incremento constante de sus cualidades físicas. Los impactos de los golpes en sus extremidades se sentían como la estocada de una espada, y si bien su guardia era muy buena y podía evitar la mayoría de golpes, daba completamente igual si estos eran bloqueados en el instante en que impactaban. Podía sentir como en el lugar de impacto estos causaban un gran daño al interior de su cuerpo, pudiendo sentir como varias decenas de sus células eran destruidas desde el interior, conllevando a un gran dolor que se hacía multiplicaba con cada golpe que impactaban una y otra vez. Con todo esto, su tolerancia al dolor estaba siendo puesta a prueba apenas, pero no importaba, ya que lo había tenido peor, si bien él no podía recordarlo, su cuerpo sí, el encierro y los constantes y brutales cambios climáticos le había otorgado monstruosa resistencia y durabilidad.
¿Qué es lo que pasa con este chico? Mis ataques no parecen afectarlo en lo más mínimo, ¿cómo puede seguir peleando? Se preguntó a sí misma sin ceder en sus ataques, dudando de que sus ataques pudiesen afectar a su oponente. Sin embargo, algo empezaría a llamar su atención, pues poco a poco, su oponente estaba empezando a ganar velocidad y esquivar más de sus ataques, hasta que su siguiente ataque atravesó al chico, dejando en su lugar una imagen residual que se desvaneció como si fuese un espejismo. Más que sorprenderse por el uso de aquella técnica, se mantuvo en guardia y observó a cada lugar por donde asumiría que sería atacada, pero irónicamente y para su sorpresa aquella imagen residual que se había desvanecido no resultó ser más que un engaño, pues Goku reapareció en el mismo lugar, tomándola desprevenida lanzando un poderoso golpe hacia el rostro de la albina, la cual apenas pudo bloquear con sus brazos, la devastadora potencia de un golpe tan poderoso que incluso aún con una barrera de energía que aumentaba sus capacidades físicas fue mandada a volar bruscamente, saliendo despegada desde el suelo y acabándose por estrellar contra un árbol, deteniendo el impacto de su cuerpo contra uno de los pocos árboles que quedaban en pie. Gracias a su energía pudo amortiguar la mayor parte del daño, pero no pudo evitar una pequeña conmoción en su cabeza y sentir sus extremidades entumecidas momentáneamente, lo que le hizo saber que el golpe dado por el chico hubiera sido letal, de no haber usado su ki. Mientras se levantaba, con su vista desenfocada creyó ver un aura rodeando a su oponente, una aura plateada brillante muy parecida a la suya, pero ligeramente distinta en su color, su fluidez e incluso su majestuosidad, mostrando rasgos que solo se podían catalogar como divinos. Fue entonces cuando parpadeó ante la imposibilidad de tal escena, que el aura que creyó ver rodeando al chico ya no estaba, dejando de lado lo que pareció ser producto de su conmoción, levantándose y poniéndose en guardia para seguir peleando. Varios minutos habían pasado desde que Goku se había marchado junto a las Dridas, y le había dado el tiempo suficiente a Bulma para que pudiese escapar de la peligrosa área en la que se encontraba, debiendo salir lo más pronto posible de ese lugar. Poniendo en marcha su vehículo para marcharse lo más pronto posible, encontró una cápsula en el suelo, cápsula que agradeció no haber pisado por accidente, pues lo que se encontraba en esta era tan importante para ella como el secreto que guardaba en la misma. Sin perder más el tiempo, puso en marcha el motorizado para seguir avanzando y salir de una vez por todas de este infierno disfrazado de valle encantado. Durante la primera decena de minutos el trayecto por el área boscosa del valle resultó ser tranquilo, demasiado tranquilo de hecho, donde solo el sonido ambiental de la fauna y de los animales fue el único que se manifestó junto al del motor del remolque, algo ilógico dado que el peligroso lugar en el que se encontraba, ya que incluso horas tan tardías al menos, debía escuchar los sonidos de los animales nocturnos. Era como si simplemente toda esa tranquilidad solo fuera un preludio a la nuevamente constante mala suerte de estar en peligro todo el tiempo. Y así fue, pues justo en el momento en que todo sonido ajeno al suyo propio enmudeció, que vio salir de entre la profundidad del bosque, catapultándose hacia las alturas una gran figura humanoide la cual se alzó imponente hacia el cielo, mientras las hojas que se desprendieron en su despegue caían levemente a su alrededor, con la luna llena a sus espaldas, sus grandes alas abiertas de par en par, y la luz de la luna llena combinada con la oscuridad de la noche solo dejó manifestar en un rostro cubierto por las sombras, unos luceros ámbar brillantes que irradiaban la hostilidad que solo un depredador podría poner sobre su presa, y cuando avanzó velozmente en su dirección y su sombra se posó perfectamente sobre el motorizado, no hubo duda alguna de que le había marcado como objetivo. Como un depredador que se abalanza sobre su presa, la criatura descendió velozmente en dirección al vehículo con la intención de embestirlo, lo que obligaría a Bulma a maniobrar él mismo, esquivando a duras penas la embestida de la extraña criatura. ¿Qué diablos es esa cosa?, exclamó tan sorprendida como asustada pisando a fondo el acelerador. No sabía qué era exactamente aquella criatura y definitivamente no se quedaría a averiguarlo. El peligro y la mala suerte en este bosque parecía ser una constante, y esos pensamientos pesimistas no tardaron en convertirse en realidad cuando la alada criatura regresó insistente en hacer de ella su presa. Su vehículo era rápido pero no destacaba precisamente por su velocidad, y el que solo la criatura consiguiese acercarse lo justo para un nuevo ataque era solo cuestión de tiempo. Viéndole acercarse por el retrovisor y observó cómo, aunque el monstruo tuviese un gran tamaño, eso no era impedimento para igualar con facilidad los más de 180 km por hora del remolque, la máxima velocidad a la cual podía acceder al menos en el terreno disforme y destruido por el que transitaba. Detecto vida hostil en las proximidades, comentó con su típica voz neutra y robótica, Kuri, la IA del remolque.
No me digas, contestó la peli azul con sarcasmo ante lo dicho por Curie. A pesar de tener miedo no podía dejarse llevar por él, solo tenía que calmarse y concentrarse, podía hacerlo, podía escapar, solo tenía que mantener una conducción estable para lograr tener una velocidad constante, que por más que la criatura intentase alcanzar no lo lograría y eventualmente desistiría de intentar conseguirle como alimento, o al menos eso era lo que ella pensaba que la criatura realmente quería. No obstante, un fuerte sonido proveniente de afuera llamó su atención, uno que mayormente le fue familiar, y que había escuchado en cientos de ocasiones mientras trabajaba en sus inventos, y cuando se decidió a observar por el retrovisor logró ver aquel monstruo aferrándose con sus filosas garras a la metálica carrocería del remolque, atravesando esta como si estuviera hecha de papel. El horror de contemplar aquello le produjo una sensación terrible, al ver cómo la criatura, que parecía ser completamente salvaje, contaba con el raciocinio suficiente como para saber que intentar atacar de la misma manera no sería lo más efectivo, y menos a una presa tan veloz. Se han detectado graves daños en el costado derecho del remolque, activando escudos de energía, anunció la IA, y en ese instante, como anteriormente había ocurrido en el ataque de las Dridas, una cúpula de energía se empezaría a generar alrededor del motorizado. Esto no pasaría desapercibido por la criatura, quien al ver lo que estaba a punto de ocurrir soltaría su agarre y se alejaría del vehículo no sin antes recibir leves daños en una de sus manos, consiguiendo con esto mantenerse a salvo de momento. Aún pudiendo sentir cierto alivio, no debía confiarse, pues el monstruo seguía estando allá afuera y parecería que no iba a desistiría de ninguna manera sus intenciones de devorarla, como si de alguna manera aquella persistencia fuese algo más que simplemente hambre, ya que al haber un bosque lleno de diferentes criaturas, si su intención era solamente esa, podría haber desistido y buscar una presa más fácil de capturar. Fueron pocos minutos de alivio los que pudo tener, cuando nuevamente regresó siendo mucho más veloz hasta el punto de sobrepasar al remolque y posicionarse a unos metros enfrente de la carretera, donde la oscuridad de los árboles más grandes opacaron su figura, parcialmente cubriéndole con una enorme sombra, solo dejando ver unos brillantes ojos rojizos, muy diferentes a los que mostró anteriormente en su primer ataque, e impulsándose a gran velocidad esta vez, pretendió colisionarse en contra del motorizado, contrastando nuevamente su actuar como si ahora se tratase de un animal salvaje. Impacto inminente dentro de 26.2 segundos, anunció la voz robótica, y no quedando tiempo para maniobrar a la velocidad que transitaba a Bulma, no le quedó otra opción que prepararse para un fuerte choque, esperando que el duro material del remolque más el escudo de energía que lo rodeaba fueran lo suficientemente resistentes. No obstante, un suceso inesperado ocurrió en el instante en que un destello hizo desaparecer la cabeza de la criatura a pocos segundos de su colisión con el motorizado, dejando en su lugar nada más una estela de polvo rojiza que empañó el parabrisas del remolque, cegando la vista de la carretera a Bulma, mientras que el destello siguió de largo atravesando el escudo de energía, desactivándolo, siguiendo su camino, haciendo lo mismo con el parabrisas, atravesando todo el remolque hasta terminar saliendo por la parte de atrás de este, dejando un rastro de destrucción en su trayecto hasta perderse en la lejanía de la oscuridad del bosque. Por otro lado, fue inevitable que el cuerpo descabezado de la criatura se estrellase con el remolque, y el cual, al ya no contar con el escudo de energía, causaría que se produjese un accidente automovilístico. El choque había sido brutal, y Bulma había quedado sepultada entre varios objetos y muebles del remolque, apenas teniendo la fuerza necesaria para mover un músculo y mucho menos salir. A punto de quedarse inconsciente, logró discernir dos figuras humanoides aproximándose en su dirección. Buen disparo, Speedy, fue uno entre algunos comentarios que apenas tuvo la capacidad de lograr escuchar, mientras que el resto de lo que parecía ser una conversación era opacada por el sonido de las llamas ardiendo, y sintiendo como cada vez más la intensidad del calor que éstas emitían crecían conforme el paso de los segundos, y que éstas no tardarían mucho en cobrarse su vida de la peor forma posible. Lo último que pudo ver antes de perder la conciencia fue como una de esas dos personas se acercaba hacia ella. El combate se había prolongado por demasiado tiempo, y aunque contaba con habilidades más allá de las de un simple humano común y corriente, no pudo comprender cómo aquel al que enfrentaba seguía sin demostrar cansancio o tan siquiera soltar una gota de sudor. Las heridas que debía tener en su cuerpo ahora parecían no haber existido nunca, a pesar de que le había infligido una gran cantidad de cortes y golpes a sus puntos vitales, pudiendo solo ahora contemplar en incredulidad que no había daño alguno en el cuerpo del chico, ni mucho menos en sus prendas.
No, ¿cómo es posible que no estés lastimado? Estoy segura de que mis ataques te alcanzaron, balbuceó, al verle tal y como se lo encontró en un principio, mientras recobraba el aliento, jadeando por el cansancio. Unos segundos de pausa transcurrieron a la respuesta de Goku, el cual le devolvía la mirada en silencio observándola fijamente, como si esperase alguna reacción por parte de ella, pero al mismo tiempo se podía notar que estaba concentrado en otra cosa, como si no fuese a ella a quien estuviese prestando atención realmente, hasta que cerró los ojos como si intentara concentrarse en algo, abriendo sus ojos y girando su cabeza en dirección al norte. Esto sería algo que la confundiría, pues había pensado que aquel chico venía a atacar su hogar. ¿Se había equivocado? Se preguntó, pero otro pensamiento pasó por su mente. Esta parecía ser su oportunidad. Estaba distraído y contaba con la distancia perfecta para realizar un ataque letal. Dudar en este momento no era algo que pudiese permitirse, pues tal y por como había sido entrenada ante la duda, debía matar. Ante lo cual tomó su kunai, y expulsando su aura que ahora se notaba un poco más descolorida, se desplazó a la mayor velocidad que pudo emplear, atacando otra vez. De inmediato Goku vería venir el ataque de la albina al volver su atención hacia ella, sin embargo, no realizaría movimiento alguno, y al quedarse sin hacer nada, suscitó más dudas en esta mientras se acercaba velozmente empuñando su kunai con la intención de apuñalarle directamente al cuello, y justo en ese momento cuando estaba a unos pocos centímetros, pudo sentir como un insoportable dolor recorrió por todo su cuerpo, empezando desde su tobillo hasta su cabeza, causando una total parálisis en su cuerpo, sintiendo como se volvía extremadamente pesado, como si de alguna manera hubiera perdido todas sus energías de golpe, cayendo al suelo y yendo a parar justo frente a los pies de aquel que pretendía matar. ¿Qué me está pasando? Pensó intentando comprender qué era lo que le estaba ocurriendo. Así que era eso. Quizá debes estarte preguntando ahora mismo qué es lo que te ha ocurrido, ¿verdad? La voz del chico llamó su atención, y con aquella pregunta la obtuvo completamente pensando que este tenía algo que ver con lo que le estaba ocurriendo ahora mismo, pero ese pensamiento estaba muy lejos de la realidad. ¿Acaso, fuiste tú? ¿Me envenenaste? Con unas preguntas que sonaban más como una acusación, con una voz áspera apenas audible, acusó al chico de usar una artimaña demasiado rastrera y de no luchar limpiamente. Te equivocas, no fui yo, fueron las Dridas que mataste, respondió Goku, con sus ojos brillando de un color amarillo. Eso es, imposible, ninguna llegó a hacer un rasguño, replicó costándole verbalizar tan siquiera unas pocas palabras, mientras intentaba levantarse, solo para caer al suelo otra vez. Así es, ninguna logró tocarte, pero tú a ellas sí, verás en el instante en que las cortaste, dañaste también su opistosoma, puedes verlo, la sangre mezclada con el veneno, comentó Goku señalando con su dedo donde dichos fluidos permanecían como manchas y charcos, alrededor de toda el área. Verás, las Dridas transmiten su veneno de dos formas, la primera es con el contacto físico, ya sea por una mordida, o que te corten con sus afiladas garras, y la otra es mediante el aire, cuando están muy heridas o al borde de la muerte, sacuden su opistosoma y el veneno se libera en una especie de gas incoloro, lo usan como una medida defensiva cuando están a punto de morir. Debiste notarlo, cuando usaste tu energía para aumentar tus habilidades, al expulsar tu ki de golpe solo aceleraste el proceso de envenenamiento, ya que incluso a pesar de llevar una máscara el veneno pudo introducirse a través de los poros de tu piel. No puedo sentir el ki, pero sí la sensación de calor que emite, y el tuyo se sentía frío. Por un momento pensé que eras una criomante, pero en ningún momento utilizaste esa clase de habilidades contra mí, lo que me llevó a pensar que, o estabas ocultando tus verdaderas habilidades, o que el veneno de las Dridas ya te estaba empezando a afectar. Aquella explicación por parte del pelipunta fue la respuesta a las dudas que tenía sobre su repentina condición actual, no pudiendo creer lo descuidada que había sido, y ahora con el veneno corriendo a través de todo su cuerpo y de rodillas frente a su oponente solo le quedaba aceptar su muerte, ya fuera por el veneno o a manos de aquel al que intentó asesinar. Pocos segundos después, sintió una sensación reconfortante en todo su cuerpo, el dolor y la dificultad para respirar habían desaparecido, era así como se sentía morir. Si esto era realmente su muerte, pues no se sentía tan mal como hubiese esperado, aunque lamentaba que su vida hubiese terminado en un lugar como este, teniendo toda una vida por delante, pero nada importaba ahora, solo quería descansar. ¡Ey! ¡Despierta! Escuchando la voz de Goku claramente, abrió sus ojos percatándose que no había muerto y aún seguía con vida. ¿Qué? ¿Qué pasó?
respondió instintivamente olvidando que anteriormente había perdido la capacidad del habla, mirando sus manos las cuales aún temblaban como efecto secundario del veneno. Te he curado con mi magia, el veneno ya debe haber desaparecido de tu cuerpo, aunque es posible que queden algunas secuelas temporalmente, será mejor que te levantes rápido, este no es el lugar indicado para echarse una siesta, respondió Goku extendiendo su mano para ayudarla a levantarse, a lo cual esta dudaría por un momento, pero finalmente aceptaría el gesto, ya que no tenía sentido desconfiar tanto del chico el cual podía haberla matado en cualquier momento de haber querido hacerlo, en lugar de salvarla como había hecho. Aún así, se mantendría alerta, no podía permitirse bajar la guardia en ningún momento, sin importar lo amable o desinteresado que pareciese este chico al no conocerlo, no estaba completamente segura de qué estaba haciendo en este lugar, en especial tan cerca de su academia. ¿Te encuentras bien?, preguntó Goku con un tono neutro, sin notarse real preocupación en sus palabras, siendo más una formalidad. Eso creo, contestó la albina, aún confundida por el actuar de Goku y por su nulo conocimiento sobre las verdaderas intenciones de este. De acuerdo, entonces me voy, dijo Goku quien intentaría marcharse, pero esta rápidamente bloquearía el camino del chico, posicionándose enfrente del azabache impidiendo que se marchase. Percatándose de que aún seguía desconfiando y no teniendo tiempo que perder optaría por un acercamiento menos hostil, presentándose para ganar algo de confianza, y aclarar todo el malentendido que se hubiese generado por la presente situación para no tener que comenzar otro combate innecesario. Escúchame, no sé quién eres ni por qué me has atacado, mi nombre es Son Goku, y estoy acompañando a alguien hacia las afueras de este valle, pero nos tuvimos que desviar para buscar un objeto y al hacerlo nos encontramos con estas heridas, así que decidí alejarlas para que nuestro vehículo no resultase afectado por sus ataques, no quiero problemas, solo quiero volver a la carretera para buscar a mi compañera. Terminó de explicar Goku, no queriendo perder más el tiempo, esperando que esa breve explicación fuese suficiente para que la chica dejase de ser tan desconfiada, o que por lo menos no intentase atacarlo otra vez. Con dudas aún respecto a la veracidad de las palabras de Goku, la albina pensaría bien las cosas, y terminaría por darle su voto de confianza, pero antes de que pudiese decir algo, vio como el chico giró su cabeza bruscamente en la misma dirección que antes. ¡Maldición! Escuchándole maldecir y fruncir su ceño, produciéndole cierta confusión preguntándose qué había pasado, hasta que escuchó unos pasos acercarse al lugar en el que se encontraban, poniéndose en guardia, y afinando sus sentidos notaría un total de 4 personas acercándose a una gran velocidad, hacia su localización. La situación se tornó aún más confusa cuando las figuras de esas 4 personas se hicieron presentes frente a ella, reconociendo entre los 4 individuos que tenía enfrente a 2 de ellos, siendo otro chico justo como el que tenía enfrente, junto una chica rubia vestida con un traje escolar, acompañados de un chico también de cabello rubio solo que de un tono más oscuro y otro pelirrojo. ¿Hermana?, expresó la albina sorprendida al ver a su hermana en tan extraña compañía, mientras que el otro Goku no dijo nada, solo tomando la esfera del dragón que traía guardada en su doji y se la lanzaría al otro, quien la guardó inmediatamente, cumpliendo con su misión. El otro Goku desaparecería, siendo este el clon que había creado previamente. El pitido del radar se hizo presente nuevamente con un sonido muy distinto al que emitía cuando detectaba peligro o una esfera cerca, siendo más parecido al de una alarma, tomándolo rápidamente sabiendo ya la causa de tan molesto ruido. Señor Son, tenemos un problema, anunció la IA con su voz robótica, pero con un extraño tono de preocupación. Sí, ya lo sé, respondió Goku como si supiese lo que ésta le iba a decir, quien marcando la localización de las esferas en el radar, empezó a correr en la dirección que éste le marcaba esperando que no le hubiese ocurrido nada a Bulma. Hermana, ¿qué es lo que está pasando?, preguntó la albina siendo la única que parecía no saber nada de la situación. Te lo explicaré más tarde, por ahora vuelve a la academia, contestó la chica rubia, quien empezó a seguir a Goku junto a los demás. No, iré contigo, respondió con una negativa siguiendo a su hermana, la cual a regañadientes no le quedó de otra que permitir que ésta la acompañase. Abriendo sus ojos lentamente, se encontró recostada sobre un viejo colchón desgastado, viendo a su alrededor una fogata en la cual parecía estarse cociendo un pequeño jabalí, el cual era girado lentamente por una chica de cabello teñido de rubio con una voluminosa musculatura, mientras que otra de cabello morado oscuro de complexión más delgada, pero de cuerpo atlético, estaría limpiando un fusil de largo alcance.
Intentando moverse, consiguió pobres resultados sintiendo todo su cuerpo entumecido y un tanto pesado, mientras que un punzante dolor de cabeza no le permitía tener ningún pensamiento o recuerdo respecto a lo que le había ocurrido. «Hey jefa, creo que se está despertando», avisó la chica de cabello morado a la de cabello teñido, la cual se giró a mirar a la peli azul directamente a los ojos, con Bulma no pudiendo ver correctamente el rostro de esta, al tener como única fuente de luz la fogata, pero si hubo algo que llamó toda su atención, fue el ojo derecho de aquella chica, rojo como el rubí, con una pupila en la cual se podía ver un patrón similar a la mirilla de un arma, el cual brillaba con intensidad, mientras que su otro lucero era cubierto por los mechones de su cabello, el cual en conjunto con la oscuridad del bosque cubría parcialmente su rostro, de forma enigmática. Justo cuando la chica de pelo teñido se disponía a dirigirle unas palabras, la vio levantarse de golpe, desenfundar su arma apuntando dirección al bosque, del cual un chico de cabellos en punta extrañamente familiar para ella acompañado de otras personas de las cuales dos de ellos eran sus subordinados, aparecieron de entre los arbustos, con este quedándose quieto por unos instantes mientras intercambiaba miradas con la chica de cabello teñido, la cual balbuceó un nombre que reconoció al instante. Goku. La escucho tartamudear, en incredulidad como si reconociese al susodicho. Ha pasado un tiempo. Cinder. Fin del capítulo.